¿Cómo está? A usted que nos ve le doy la bienvenida a una entrevista más en El Sol de Puebla. Soy Jorge Rodríguez Corona y hoy recibimos en nuestro estudio al diputado Gabriel Biestro Medinilla. Gabriel, bienvenido al Sol de Puebla. Muchísimas gracias, gracias Jorge. Gabriel es militante de Morena, de los que se hacen llamar puros. Gabriel es, por tanto, también líder de la bancada esta que representa o que incluye a los diputados del Congreso del Estado que formaron la coalición Juntos Haremos Historia, que contendió en 2018, y además es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Nuevamente, gracias Gabriel por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y bueno, pues empezamos con la, claro que sí, con la entrevista. Primero, Gabriel, ¿puedes hacernos un balance de lo que han sido los 2 primeros años de la actual legislatura que te ha tocado presidir? Ya 2 años, 2 meses. Así es. Yo considero que es un balance muy positivo. Yo considero también que es una legislatura histórica por todos los acontecimientos que nos han tocado, todo el contexto en el que hemos estado, el tema, por ejemplo, de tratar con 5 gobernadores, de llevar a cabo el nombramiento por primera vez en la historia del Congreso de un gobernador interino por parte de la legislatura. Después, pues obviamente la elección extraordinaria, y este año legislativo que se veía que iba a ser más tranquilo, pues viene todo lo de la pandemia, todo lo de no detener el trabajo, empezar con las sesiones en línea por primera vez. Entonces ha sido una legislatura muy intensa, ha sido una legislatura histórica y que nos ha tocado de verdad vivir y ser factor de estabilidad y de unidad en momentos muy complicados. Y ya en el tema legislativo yo considero que hemos dado grandes pasos. Para mí creo que el más importante es la desaparición del fuero, desaparecer el fuero para diputados y diputadas, magistrados, magistradas, gobernador. Es importantísimo, creo que ese fue el mayor golpe, un golpe al centro de lo que era el sistema que siempre dijimos que íbamos a echar abajo. Gabriel, la naturaleza de Morena, de su origen, de sus principios básicos, ha hecho que mientras no arribaban al poder fueran un partido de opositor de los más críticos que se recuerdan. Incluso el propio fundador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ese ha sido su perfil. Yo te pregunto, ya fuiste crítico, ya fuiste oposición y ahora llevas 2 años ejerciendo el poder o sirviendo a la gente a partir de una función pública. ¿Ha sido lo mismo ser oposición y criticar y cuestionar que ya servirle a la gente desde un cargo público? Es decir, todo lo que ustedes demandaban, ¿se ha podido hacer desde el servicio público? Yo creo que en la cuestión de los principios, de los ideales, todo eso sí es lo mismo. Es cierto, yo siempre digo que la evolución que se tiene que ir dando a partir de la oposición y después del gobierno. ¿Por qué? Porque estuvimos muchos años siendo oposición, muchísimos más de los que llevamos como servidores públicos, ¿no? Yo siempre también he dicho que la oposición es como la adolescencia política, ¿no? Puedes decir todo, no tienes mayores obligaciones y de pronto te llega esa parte ya adulta, ¿no? Y tienes que ir evolucionando, tienes que ir madurando sin perder nunca de vista los principios que te llevaron a donde están. Yo en mi caso, por ejemplo, que nunca estuve en un partido político, en otro, y entré en Morena porque no era partido, y cuando nos tocó la consulta interna de si nos hacíamos partido o no, yo voté en contra de que se hiciera partido, que la meta original era que llegara Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y hoy que estamos en esto, que nunca lo pensamos, yo creo que lo más importante es mantenernos firmes en lo que siempre se dijo. Es cierto, hay situaciones que se van complicando, lo decíamos, todo lo que pasó, los 5 gobernadores, ahora lo de la pandemia, se va dificultando. Y además el estar en un cargo público, claro, que genera determinado desgaste, y más en el de representación popular, porque siempre esa pluralidad te pone a favor de unos y en contra de otros, te pone a la gente de una parte en contra y a la otra a favor. Si no todos quieren lo mismo ni piensan igual. Exactamente. Gabriel, hablas de ser genuino con los principios que se tuvieron en un inicio. Y recuerdo algunas de las promesas que hizo la coalición en campaña en 2018
y que finalmente además arribó al Congreso y que son mayoría, creo que tienen 22 diputados, ¿no? Así es. Entonces, aunque ya no todos jalan, hubo 2 que ya no jalan por ahí, ¿no? Pero bueno, pero hubo promesas que tú abanderaste también en 2018, que recuerdo que algunas no se han cumplido. Hablo del tema de la legalización del aborto, hablo del tema de revertir la concesión del agua potable. Estaba hasta hace 2 días el tema de los matrimonios igualitarios, ahí ya se concretó el asunto, pero también está lo del tema de la revocación del mandato que ustedes ofrecieron, hacerle los PPS deuda pública, los PPS que vino a estrenar en el caso de Puebla el extinto gobernador Rafael Moreno Valle. Esos son pendientes que Morena abanderó y que no se han cumplido. ¿Por qué, Gabriel? Fíjate que la cuestión de la legalización del aborto, y te lo digo, puedes checar inclusive en tu hemeroteca, sí. Cuando yo era presidente del partido, cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, de presidente nacional, después de candidato, nunca nosotros metimos el tema del aborto. ¿Promesa? No se metió nunca como una promesa de campaña, y lo que nosotros siempre dijimos es cierto, que los derechos no están puestos, así es, a discusión, pero también sabemos que hay temas que dividen mucho, que polarizan mucho. Nosotros llegamos a una legislatura en un momento de mucha polarización. Nosotros no nos íbamos a meter a esos temas. Yo siempre lo he dicho, eso sí, cuál es mi postura respecto a eso. Y no es tanto decir a favor del aborto, sino a favor de la libertad de decidir por parte de la mujer, ¿sí? Pero también lo dije, no voy a venir a imponer ni a mayoritear. Vamos a ver cómo podemos aterrizar estos temas de una manera muy suave. Ofreciste una consulta, me acuerdo. Ofrecimos los foros, donde iban a estar la Comisión de la Familia, que la preside el PAN, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Igualdad, y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, entonces, y la de Salud. Las 5 iban a estar en esto, y se iba a invitar a todos, desde del espectro, desde los pañuelos azules hasta los pañuelos verdes. Por todos iban a estar esos foros, e íbamos a empezar una discusión que abrir el tema y quitar el tabú. Ya lo estábamos organizando con las 5 comisiones, con los partidos que las integran, Morena, PAN, PRI, y todo lo de la pandemia suspendió ese proyecto. Y cuestiones, esas cuestiones tienen que ser tratadas con toda la seriedad y con toda la madurez. En el caso, por ejemplo, del agua. El caso del agua era un convenio secreto, era un convenio que no era público. Nosotros cuando llegamos, los primeros puntos, y lo seguimos sosteniendo, se va a echar abajo esa concesión. No estamos a favor de la privatización del agua. Pero cuando llegamos y descubrimos que el convenio son como 5,000 hojas, con una serie de condiciones totalmente disparejas, en contra del Estado, en contra del gobierno, a favor de la concesión. ¿Por qué? Porque se hizo como un esquema de negocios. Sí. No les importaba el bien común para nada. Y hay casos, hay puntos muy importantes donde dicen, por ejemplo, que cualquier tipo de diferencia se arregla en tribunales internacionales. ¿Sí? Que cualquier cuestión que ponga en riesgo a la concesión tiene una multa o una sanción de cientos de millones de pesos. Entonces quiere decir que si nosotros damos un paso en falso, le va a costar muchísimo dinero, es lo que menos queremos. Darle más dinero a Agua de Puebla. Estamos buscando, han venido abogados hasta de México y han dicho, está muy complicado, es un nudo ruso todavía, me decían. Pero aún así, sí hay posibilidades, tiene que ser con mucho cuidado el desactivar esa bomba, porque además no nada más se trata de eso. ¿Qué va a pasar si ahorita decretas o dices que ya no va a haber concesión del agua y hay un caos durante 1, 2 o 3 semanas con el tema de los documentos que se pueden llevar, la red que existe? No hay algo en poder de le entregaron todo. Entonces tiene que ser de una manera muy cuidadosa. Estamos en contra, y mientras tanto, ¿qué hicimos? 1, prohibir los cortes de agua y de drenaje, poner el agua como un derecho humano, como está en la Constitución, y aquí no estaba, porque eso le da muchas más posibilidades y derechos al usuario.
Y modos de cobrar hay muchos, están los juzgados, ahí están, pero el punto de cortar el agua y el drenaje lo prohibimos. La gente no se puede dejar de esas cosas, ¿sí? Entonces no es un asunto cerrado todavía. No, entonces, para nada, pero volvemos a lo ¿está en mismo. manos del Ejecutivo o del Legislativo? No, yo creo que trabajando de los juntos? dos, de los dos. Creo que se tiene que encontrar una manera, pero cuando llegamos y vimos el convenio sí nos asustamos. Nadie lo conocía y por eso era secreto. Por eso lo tenían así, porque es totalmente desventajoso para el Estado, ¿sí? Pero lo vamos a desactivar y vamos a regresar al agua como un servicio público y no como un negocio. Entonces, los diputados de Morena no se han olvidado de lo que prometieron. No, para nada. Gabriel, en este tema, no recuerdo que estuviera en la lista de compromisos de campaña, pero sí me acuerdo en el discurso. Morena siempre defendió la división de poderes, incluso cuestionó que tanto PRI, en los gobiernos del PRI como del PAN, pues el Ejecutivo federal y en los estados siempre se metieran en el poder legislativo y en el judicial. En el tema de Puebla vemos una cercanía del Ejecutivo con el Legislativo, incluso recuerdo hasta julio de este año todavía, si no me equivoco, más de 40 iniciativas aprobadas de algo así como 200, pero venían del Ejecutivo. ¿Sigue dependiendo el Legislativo del Ejecutivo? No, para nada. A ver, una cuestión es que se comparta agenda, porque obviamente tenemos la misma agenda de Andrés Manuel López Obrador, pues finalmente es y ha sido y sigue siendo la inspiración para nosotros, ¿sí? Para el mismo gobernador lo ha dicho en sus conferencias, ¿sí? El Congreso Federal, estamos llevando a cabo una agenda compartida, una agenda común, irnos sobre eso. Pero sí te quiero decir casos, es la primera vez, por ejemplo, que el presupuesto que manda el gobernador se le mete mano y se modifica. Pasó el primer año y pasó el segundo. Las iniciativas, muchas de las que han mandado, se ponen a disposición de los grupos legislativos y se le mete mano también. Es la primera vez, repito, que no se deja intacto un proyecto de presupuesto, ¿sí? El Congreso lo modifica, lo discute, ¿sí? Pero obviamente que va a haber, somos del mismo partido, hemos llevado la misma lucha y obviamente que tenemos el mismo fin para la Federación y para el Estado. Y por eso en algunas ocasiones has declarado a favor de lo que declara el gobernador. Claro. Porque eso sí lo tengo muy presente, incluso parece que lo has defendido. Sí, claro que sí, porque además yo lo considero una persona que sigue al pie de las letras lo que Morena postula y lo que el presidente de la República hace. Confío totalmente en el gobernador, en esta lucha contra la corrupción que se está dando y repito, coincidimos en que nuestra inspiración es Andrés Manuel López Obrador. Gabriel, en el caso de Tehuacán, ¿no? Un tema candente que ha durado además mucho tiempo. ¿Qué pasó en Tehuacán cuando encarcelan al entonces edil Felipe Parjane? El Congreso deja pasar mucho tiempo, aparentemente no hacía nada por intentar poner un suplente, hasta que aparece Andrés Artemio Caballero López, porque por su iniciativa va y promueve lo que vimos en la Corte y entonces asume el poder. Y entonces ahora sí vemos al Congreso apurado en quitar a Andrés Artemio Caballero. Y se ha dicho que es por cuestiones políticas, porque Andrés proviene del PES, y en el PES está aparentemente un rival de Morena en Puebla, que es Fernando Manzanilla. ¿Hay motivaciones políticas en esto? No, mira, cuando pasa esto del ayuntamiento, es más, antes, cuando nosotros entramos a la legislatura pusimos que el Congreso, modificamos la ley para que el Congreso no fuera quien pusiera al suplente, que fueran los cabildos. Por el antecedente de Puebla con Luis Bank y todo. Así es, y sin imaginar lo que iba a pasar en Tehuacán, se los damos. Durante mucho tiempo el cabildo no hizo caso, no actuó para poner al suplente. Y nosotros decíamos, a mí cuando me entrevistaban siempre decían, conminamos a los regidores, a las regidoras, a los integrantes del cabildo que ya pongan a un suplente. Lo que menos queríamos era otro problema en el Congreso, ¿sí? Si además ya le habíamos dado la facultad al cabildo para eso. Y de pronto parte de ese cabildo, 3 regidores se autodenominan como un consejo de gobierno, o sea, algo totalmente ilegal, anticonstitucional, todo.
Después de que buscamos el modo que se buscaba en la Secretaría de Gobernación, venían a vernos, hablábamos con ellos. A inicios de año después de determinadas denuncias, solicitudes, etcétera, empieza la Comisión de Gobernación un procedimiento a inicios de año. Sí. Se frenó precisamente porque los tiempos se frenaron también por el tema del COVID. Y por el tema del COVID no podíamos traer a comparecer a los integrantes del Cabildo. Eso nos frenó mucho, ¿sí? Y finalmente, conforme se fueron dando las cosas, se fue dando esto. Nosotros iniciamos mucho antes de que ya estuviera el presidente con este procedimiento. Que pudimos haberlo iniciado antes, sí, pero era una cuestión que iba a contradecir una de nuestras primeras reformas. Era darle toda la oportunidad al Cabildo para que lo solucionara. La verdad, ¿pudo haber sido antes? Sí. Actuamos tarde, puede ser, pero estábamos poniendo a prueba y sobre todo respetando lo que nosotros mismos habíamos defendido. ¿Y por qué ya con el presidente suplente ahora sí? Porque era parte del proceso, de un proceso que no se puede detener. De hecho, cuando solicitan la suspensión del procedimiento, la Suprema Corte les dice no, porque el procedimiento tiene plazos, tiene términos y se tiene que concluir. Lo que nos suspenden es la ejecución del mismo. Vale. Gabriel, en tema de la Auditoría Superior del Estado, ya sé que quizá tendría que preguntárselo al auditor, pero finalmente la auditoría depende del Congreso y tú eres el presidente del Congreso. Hay investigaciones que está haciendo el auditor Francisco Romero Serrano, concretamente contra 3 personajes que han generado mucha polémica por lo que esos personajes han acusado, que están acusando hostigamiento. Me refiero al diputado ahora con licencia José Juan Espinosa, que además era aliado de ustedes. Me refiero al rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, y a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. ¿Por qué el auditor está investigando a estos 3 personajes que en el imaginario colectivo son rivales del gobernador, rivales políticos del gobernador, y ellos además están acusando eso? A ver, la transparencia y la rendición de cuentas, a la que no estábamos acostumbrados durante 8 décadas o más, ¿no? Esta rendición de cuentas, esta situación de la transparencia no se llevaba, no se acostumbraba. Hoy en día es uno de los pilares fundamentales de la Cuarta Transformación, ¿sí? El combate a la corrupción tiene que empezar por revisar las cuentas, pero no nada más de ellos 3, se están revisando de todos. Te quiero decir que yo en el Congreso tengo 3 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Ya pasamos la primera con palomita, estamos por pasar la segunda, la tercera va en curso, pero yo en ningún momento he salido a decir que hay persecución. Yo lo entiendo como parte de eso, y además el que nada debe, nada teme. Por otro lado, tú puedes ver cómo cuando apresan a Javier Duarte, alega que es persecución política, y cuando agarran a Rosario Robles también, y cuando agarran al otro Duarte, todos, nadie te acepta que es culpable de haber tomado dinero. Y ahora resulta que todos eran totalmente pulcros en el manejo de los recursos, cuando que el principal grito era no a la corrupción. Todos lo sabíamos y todos lo gritábamos hasta la fecha. Tú pregúntale a la gente de cualquier gobernante, y lo primero que piensan de un gobernante, sea senador, gobernador, corrupto. ¿Sí? Eso es lo primero que piensan, porque así fue y así se manejó siempre. Ahora no. Vamos sobre la corrupción con todo, y en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado, con el tema de investigar todo lo que fue. En el presente, investigando el presente y dando buenas administraciones, buenos gobiernos transparentes que rindan cuentas. Y en el futuro, con estas 2 primeras, la disuasión. Para aquel que quiera ser funcionario para enriquecerse, que sepa que va a haber un momento donde lo van a castigar. No vamos a ser flexibles ahí, vamos a ser implacables en este tema. Recuerda que Andrés Manuel López Obrador saca el 30 de diciembre los 50 puntos para el combate a la corrupción. Y en el punto número 6 dice: no permitir bajo ninguna consideración el predominio de la impunidad. Eso es básico.
Entonces, se está revisando todo. ¿Qué ha dicho lo de las factureras, lo del tema facturero? Nosotros vamos a ser implacables en eso. Voy a separar tanto al rector como al diputado con licencia José Juan, uno porque es apartidista y José Juan porque no tiene su origen en Morena. Pero Claudia Rivera emana del mismo partido que tú, fue fundadora como tú. ¿Qué opinas de que ella, que pertenece al mismo partido, que vino en la misma coalición en 2018, salga y acuse lo mismo? Que dos personajes que no tienen que ver, digamos, uno ni formalmente y el otro genuinamente con Morena, pero Claudia sí. ¿También crees que de dónde saca ella que la están hostigando? En el combate a la corrupción, en la cuestión de rendición de cuentas y en la transparencia, no importa de qué partido vengas. Lo que importa es que estás manejando recursos públicos y deben ser cuidados. Me sorprende esa respuesta porque, repito, es como si yo saliera a decir que me están persiguiendo porque me hacen 3 auditorías. ¿Sí? El que nada debe, nada teme. Y se ha visto que no importa el partido. A ver, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Somos los que respondemos por lo que hacemos. ¿Sí? Podemos hacer equipo, como decías, con el presidente de la República, con el gobernador, con el auditor. ¿Sí? Pero cada uno respondemos por lo nuestro. ¿Sí? Si yo actúo de mala manera, no va a salir a responder el presidente o el gobernador por mí. ¿Sí? Nadie, cada quien. En este caso, ella, la presidenta, es libre de responder lo que considere, pero me llama la atención y me brinca que diga que es por una cuestión política, cuando sabe que uno de los principales bastiones ideológicos que tenemos es la transparencia, el demostrar que somos diferentes. Por eso también me sorprende cuando dice que no va a investigar a las administraciones anteriores. ¿Por qué? Porque desde la campaña se hablaba de que así ya había habido un acercamiento, ya había habido un pacto. Claro, con Rafael Moreno. Así es. Y de pronto sale con que no los va a investigar. Eso alimenta la especulación. Así es. Entonces, ¿tú crees que sí la hubo? Ahora, ¿Sí hubo acuerdos? ¿Tú crees que sí hubo acuerdos? No sé yo. No, y no me metería yo en ese tema. Okay. No lo podría yo afirmar ni nada, pero sí, siempre tenemos que responder de manera correcta a esas expectativas. A nosotros nos dieron un mandato la gente y el principal era el del combate a la corrupción. Era lo primero y por eso pusimos a una persona como el auditor con el conocimiento técnico y las cualidades éticas para poder llevar a buen puerto esto. Nada de como era antes, ¿no? Ahorita lo que saca la auditoría son 22 casos de municipios, saca lo de la universidad, pero antes lo que se hacía era sentarse, ponerse de acuerdo, decir, oye, mira cómo están, y entonces no pasaba nada. No, ahorita sí, y el auditor tiene que responder, ya después de un año de trabajo empieza a dar los primeros resultados que son la punta de un iceberg muy grande. Ahora, la auditoría nada más presenta la denuncia, ya es la fiscalía, ya es el poder judicial en sus niveles, puede ser en lo local, puede ser en lo federal, métodos para defenderse de una injusticia las hay. A la auditoría, que es parte del poder legislativo, lo que le toca es decir, encontré esto, y esto por ley lo tengo que denunciar, porque si no, sería yo cómplice. Eso es lo que se está haciendo. Ok, Gabriel. ¿Qué viene en la legislatura para el último año, los últimos 10 meses? Bueno, pues viene la cuestión, para empezar lo del presupuesto, que va a ser un tema muy difícil por las condiciones económicas, pues no nada más de Puebla, ni del país, en todo el mundo. Yo creo que ese va a ser un tema de mucha sensibilidad, ¿sí? de mucho trabajo en equipo para poderlo sacar adelante. Yo creo que eso es lo primero. 2, estamos ya ahorita terminando todos los temas de armonización con las reformas federales que hemos aprobado al Congreso de la Unión, como el tema de la movilidad, por ejemplo. Hoy se va a discutir o se va a presentar un tema de movilidad que tiene que ver con la armonización, el tema de los derechos de la juventud. Tenemos todavía situaciones que llevar adelante y sobre todo creo que cerrar con fuerza esta legislatura que te digo para mí es histórica.
Gabriel, bueno, y ya en el terreno individual, ¿qué viene para Gabriel Biestro? ¿Lo veremos como diputado hasta septiembre de 2021? Yo creo que todo va a ir dándose a su tiempo. No me gusta a mí nunca estar en una cuestión futurista, estar futureando. Decía Einstein, no me gusta pensar en el futuro porque siempre llega demasiado rápido. Mientras llega, el punto es cumplir. Estar en el trabajo legislativo, no distraerse de eso. También tú sabes que cuando va llegando el proceso electoral, lo que va a venir el próximo año y va permeando en los trabajos legislativos, se va complicando mucho, se va haciendo un camino lodoso. Hasta ahorita ha ido transitando bien, no ha permeado en el Congreso, o al menos en la mayoría, porque en unos y unas que otras sí, pero el trabajo va fluyendo. Creo que eso es lo más importante y todo a su tiempo se dará. Faltan muchos meses. ¿Te gustó el servicio público? ¿Te está gustando? ¿Piensas continuar en él? La verdad, y luego, sí. ¿participarías entonces en el proceso electoral? La verdad, sí me gusta mucho. Creo que hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? Pero eso es ya en la política y sobre todo en cuestiones de decisión popular y todo, nada está definido, nada. El tema de la reforma electoral, donde decía que nos dábamos un pie, un palazo en el pie, no, era quitar ese traje, no hay un traje a la medida, nada que pueda usar el régimen a su favor. Queremos la normalidad democrática y si no toca nada, irme con la satisfacción, uno, de poder haber abierto cuentas de gente que se había pasado de viva con los presupuestos, el saber que seguimos siendo el Congreso más austero del país, el que menos le cuesta a la gente, y el irme muy tranquilo, porque lo he dicho hasta en tribuna, los reto a que me busquen algo, a que me encuentren algo, no tengo nada, estoy totalmente limpio. Entonces, irme con esa satisfacción. Si sale otra posibilidad ahorita o en años, no sé, ya será. Nunca he vivido de esto, nunca, porque además en Morena no había ni sueldos, entonces era muy complicado, pero la verdad es algo muy satisfactorio. Gabriel, ¿quieres ser presidente municipal de Puebla? Ahorita lo que quiero es ser un buen diputado y que la gente reconozca ¿Y eso. cuando se acabe? Te digo, no sé. Yo considero que los caminos ofrecen oportunidades, pero todos son los tiempos. Son inevitables las especulaciones y los comentarios y los análisis previos y bueno, pues ya se dice y lo has leído y lo has escuchado, que eres el candidato del gobernador Miguel Barbosa para ser presidente municipal de Puebla. Incluso hace unos días que le hicimos una entrevista, él decía que el candidato lo elegirá Morena y al presidente lo elegirán los electores. Así es. Pero nos decía que tú serías un muy buen presidente municipal. Sí, ¿Eres el candidato del gobernador? Le agradezco muchísimo las palabras. Hemos sido un equipo desde momentos muy difíciles, cuando la elección, lo postelectoral, todo eso hemos trabajado juntos. Agradezco ese concepto, pero repito, todo llegará a su tiempo si es que llega. ¿Crees que eres el gallo del gobernador? No, eso ya lo tendría que decir él, no yo, pero no puedo hablar por él, pero yo agradezco mucho eso, y yo lo que quiero es que la gente reconozca un trabajo muy responsable y una administración muy limpia, muy transparente. Te podría decir, y lo podría decir viendo a los ojos a la gente y a ti, inmaculada. Entonces eso es como a mí me gusta que me tengan, ¿no?, en ese concepto. Ok, Gabriel, como militante de Morena, ¿crees que el partido tiene cuadros, sean militantes o no, cuadros de los que puede jalar para ser buenos candidatos en 2021 a alcaldes de Puebla? Y si es así, ¿a quiénes verías? ¿De quiénes hablarías bien? Yo creo que sí, yo creo que hay mucho potencial. Obviamente, si nos vamos a los términos de Duverger, hay partidos de cuadros y hay partidos de masas, ¿no? Y aunque Morena es un partido de masas predominante, con una gran conformación de una masa popular nacional, también tiene cuadros excelentes que podrían dar la batalla. Aquí siempre tener presente lo que dice Andrés Manuel López Obrador: ser de izquierda es ser honesto y de buen corazón, ¿sí? Ese es el primer paso. Y segundo,
tener la capacidad de llevar en un momento tan difícil un gobierno, ¿no? Sin que haya más crispación, sin que se te caiga el gobierno. Creo que hay perfiles capaces para eso. ¿Nombres que puedas darnos? No diría ninguno. ¿Crees que no. van a enojar los que no menciones? Sí, así es. ¿O no quieres hacer campaña por otros que no seas tú? Oye, No. ¿Claudia Rivera Vivanco tendría que reelegirse? Bueno, eso también es una cuestión que decidirá el partido. Yo no sé. Yo la verdad, porque también me preguntaban si me reelegiré, estoy en contra de eso. A nosotros desde la primaria nos enseñaron que era sufragio efectivo, no reelección. Y la gente sí lo reconoce. El mismo presidente de la República lo ha dicho. ¿Que es un derecho? Por supuesto que sí. Porque ya está en la Constitución. Claro, pero yo en lo particular no estoy de acuerdo en la reelección. ¿Cómo ves a Morena para la próxima elección? ¿Puede conservar la alcaldía? ¿Puede conservar el Congreso, la mayoría del Congreso? Yo creo que sí. Pero hablamos que ya ha tenido un desgaste natural. Sí, así es, pero si nos mantenemos apegados a nuestros principios, a nuestros ideales, a eso que le llamó la atención a la gente, si ahora que es momento de honrar la palabra, la honramos, vamos a tener Morena para un buen rato. Gabriel, pero el presidente López Obrador sigue estando bien evaluado, pero hay otros gobernantes que escapan a la esfera presidencial que no están bien evaluados. ¿Cómo va a enfrentar eso Morena? Bueno, ya será el caso de cada uno. Yo considero que se está haciendo, hablando de gobernadores, que decías, un muy buen trabajo en el estado de Puebla. En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo creo que se ha dado un gran trabajo. Yo considero que aunque haya ese desgaste o haya malas evaluaciones, repito, cada uno de nosotros, o las acciones de cada uno, van a responder por cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor en otro estado hay algo más, no tiene por qué repercutir acá. A lo mejor aquí en un municipio, lo hemos visto, por ejemplo, en Tehuacán. En Tehuacán Morena está muy fuerte, según los datos. Pese a las broncas que se del ayuntamiento que había. Así es. Entonces también algo que, y te lo dice alguien que estuvo en la gestación, es más, en la concepción, en la gestación, en el nacimiento, en su desarrollo, en su etapa adolescente y ahora adulta de Morena, te lo puedo decir. Morena es una idea que está en el colectivo, de lo que deben ser las cosas, de cómo debe de ser, y debemos mantener eso. Hablas de Tehuacán, y en el caso de Puebla y los municipios conurbados, ¿cómo está Morena? La zona metropolitana. En la zona metropolitana, yo creo que está bien a nivel general. Creo que el presidente está dando buenos resultados, creo que el gobernador también está dando buenos resultados. Creo que está bien. Has recorrido colonias, lo has hecho en la pandemia porque has ayudado a gente. ¿Qué te han dicho? ¿Que están contentos con la presidenta municipal de Puebla? Que están contentos con el presidente de la República. Okay. Sí, que están contentos con Morena. Okay. Por eso también yo salía a comentar lo de las patrullas. Si a la gente me dice, sí se ven las patrullas, sí las vemos, sí están, por aquí pasan. ¿Quieren más? Por supuesto que sí. El tema de seguridad se ha avanzado muchísimo, pero todavía falta, ¿no? Entonces, creo que la gente está en buen término, y ver que sus diputados, porque no soy nada más yo, que la gente tenga esa cercanía, que el gobernador, ahora por la pandemia no se puede, todos los martes reciba a la gente. Eso es un gobierno de cercanía, es quitarte ese podio, ¿no?, del gobernante, que dice Barbosa, no somos funcionarios, somos servidores, estamos para servir, y así nos debemos mantener. Gabriel, la última pregunta. En 2018 Morena ofreció esperanza, ofreció un cambio, ofreció combate a la corrupción y honestidad, y ha tenido un desgaste. 2 años, y serán 2 años y medio en la próxima elección, o casi 3, bien. ¿Qué le tiene que ofrecer ahora Morena al ciudadano, que ya los vio gobernar? Yo creo que los mismos principios y los mismos valores, los que nos dieron forma como movimiento, seguirlos defendiendo a capa y espada, ¿sí? Son tiempos muy difíciles, no nada más en México, en todo el mundo. Son tiempos difíciles para los gobiernos, se sabe, pero repito, si nosotros actuamos, tenemos ese proceder congruente de lo que dijimos con lo que estamos haciendo, va a haber esa empatía con todos y con todas. ¿Crees que el PAN es peligroso para Morena en la próxima elección? No sé, pues todavía no empieza el proceso electoral.
ya ese es otro tema. Yo creo que los gobiernos los gobiernos que hubo, sobre todo los de los últimos 8 años, sí fueron muy peligrosos para la gente, sí fueron muy dañinos. Los temas de corrupción, de persecución, todo eso fue muy malo, muy malo. Oye, sí, se me acaba de ocurrir otra. En la medida que ustedes investiguen y saquen a la luz temas de corrupción donde los protagonistas sean panistas, eso le va a pegar al Partido Acción Nacional y va a coincidir con la elección. ¿Tiene un interés político electoral que estén investigando? Hay de todo, se está investigando, repito, a todos. Aquí no hay distinción de colores. Ok, Gabriel, pues muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Muchas gracias, Jorge. Seguramente te estaremos recibiendo en otras ocasiones. Claro, lo haremos sí, con mucho gusto. Y muchas gracias por el espacio. Ya había estado en este lugar y siempre platicando de manera muy amena. Muchas gracias. Ya pasó el peligro del COVID. Así es. Algunos pusieron en duda que lo hayas tenido. Ah, sí, decían que no lo había tenido. No, el peligro está latente y por eso hay que cuidarnos mucho. Sí. Por eso hay que evitar salir lo más posible, siempre tener nuestro cubrebocas, tener el gel antibacterial, cuidarse porque el peligro no ha pasado. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. También le agradezco a usted que nos haya acompañado en esta transmisión, una entrevista más de El Sol de Puebla, y lo invito a que esté pendiente de próximos ejercicios periodísticos. Gracias.